Gato Pardo presenta Los Presidenciables. Marcelo Ebrard en entrevista con Gabriela Barkentin. Marcelo Ebrard Casaubon tiene 62 años. Creció en Coyoacán. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y se especializó en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración en París. En 1978 se afilió al PRI e inició su carrera política como asesor del exsenador priista Manuel Camacho Solís, quien en 1992 lo nombró secretario general de Gobierno del Distrito Federal. Su primer acercamiento con López Obrador se dio en 1992, cuando se sumó a la marcha de Villahermosa al Distrito Federal, que llamó Éxodo por la Democracia, y en 2004, el actual presidente lo nombró secretario de Desarrollo Social durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México. 2 años después, fue él quien lo sustituyó en el cargo al frente de la capital del país. Durante su gestión en la Ciudad de México, se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de voluntad anticipada y el aborto. Actualmente, es secretario de Relaciones Exteriores y un destacado TikToker que contenderá por la candidatura de Morena rumbo a la presidencia de la República. Esta es una entrevista de perfil grabada el 17 de octubre de 2022. Canciller, antes que nada, gracias por recibirme aquí en esta oficina. Cuéntame un poco dónde estamos. Este edificio fue construido en 2003 y a partir de que se concluyó el edificio se cambió Relaciones Exteriores aquí. Antes estaba en Tlatelolco. Sí. Este edificio está frente a la Alameda, que entonces era una zona que todavía no se recuperaba del sismo 85. Es un edificio muy bonito, tiene 22 pisos. Ahorita estamos en el piso número 22 y aquí es la sede ahora de Relaciones Exteriores. Sí, es un edificio muy bonito y muy luminoso, sobre todo. Sí. Canciller, la pregunta de entrada, ¿quieres ser presidente de la República? Sí. ¿Por qué? Porque estoy preparado para eso. ¿En qué sentido? En todos. A ver, cuéntanos. Llevo 40 años viviendo todo lo que se te ocurra que le haya pasado a México, preparándome para el día en que, si se dan las circunstancias, porque tú no gobiernas las circunstancias, para estar preparado y estar listo. ¿Qué significa estar preparado y estar listo? Alguien que tal vez no te ha escuchado. Haber vivido todas las crisis que te puedas imaginar de todo tipo, enfrentado problemas como la inseguridad en la ciudad o lo que fue después del sismo aquí en 85, claro, en aquel tiempo con una posición muy modesta, o también promover ideas nuevas como la interrupción legal del embarazo, promover el matrimonios igualitarios, una ciudad muy libertaria en ese tiempo, o ahora defender los intereses de México frente a Estados Unidos. Entonces creo que por las diferentes posiciones que vas ocupando, pero no solo por el cargo, sino más bien por las tareas que has tenido que enfrentar, en lo personal tienes que estar muy bien pues entrenado, sobre todo por la adversidad. Uh-huh. La otra es entender el exterior también. O sea, la pregunta todos los días que nos hacemos es, bueno, ¿por qué no crece más México? ¿Por qué? O sea, todo se esperaba, toda la expectativa a fines del siglo pasado era que en este siglo México crecería 4 al 5%, algo así. No ha sido el caso. Ahora en este gobierno se nos vino la pandemia, otra adversidad, ahora la guerra en Ucrania. Pero fuera de lo que son las coyunturas, deberíamos estar creciendo más. Ya. Ahorita hablamos de lo que te imaginas y qué te gustaría hacer en tal caso, pero platícale un poco a quienes nos están viendo ahora. ¿Cómo llegaste tú a la política? Cuéntanos un poco de tu historia personal. Bueno, ¿Tú naciste aquí en la Ciudad de México? Yo nací aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán. Ahí, digamos, toda mi infancia es Coyoacán, Chimalistaca, toda esa zona del sur de San Ángel. Uh-huh. Yo vengo de una familia donde nadie estaba en la política, en la actividad política. ¿Nadie? Nadie. Toda mi familia, todo el mundo está en empresas medianas o en profesiones independientes, digamos, es el perfil. Uh-huh. Entonces, yo me meto a la política porque empiezo a hacerme preguntas. Yo me acuerdo, una de las primeras preguntas que me hice fue, me invitaron como a los 10 años a hacer un viaje a Disneylandia, pero en coche, un tío mío que vivía en Ciudad Juárez, mi tía y mi tío. ¿Desde aquí? Sí. Entonces recorrí todo el país, esa parte, sí. norte, Ajá. En coche, que es una gran impresión, porque iba yo preguntando todo, ya sabes, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es esto? En fin. O sea, te querían bajar del coche. Me acuerdo, sí, no, yo creo que sí cuate dijeron, bájenlo del coche, ¿no? Pancho Villa, no, pero mi tío, como sabía mucha historia, ¿sabe? Uh-huh. Mucha historia, es un cuate muy... Entonces fue un recorrido por la historia de México, pero visto para alguien que había vivido toda su vida en la ciudad. Bueno, total, llego a la frontera y ves un contraste tremendo entre Ciudad Juárez y El Paso. Y luego ya viajando hasta California. Entonces ahí me di cuenta
Bueno, fue tan importante la impresión que imagínate cuántos años han pasado. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿y por? O sea, como, ¿por qué esta diferencia tan grande? Porque es la pobreza que tenemos, en fin. Esa pregunta originaria es la que me condujo a donde estoy aquí. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié Relaciones Internacionales. ¿En dónde? En el Colegio de México. El Colegio de México, para quienes nos están viendo, es una institución que se fundó en origen por los republicanos españoles que vinieron a México después de la guerra, don Daniel Cosío Villegas, y pasó de ser la Casa de España en México a el Colegio de México, y está sobre todo especializado en lo que son maestrías, doctorados e investigaciones. Y abrieron una licenciatura que está diseñada para relaciones internacionales. Dirán, oye, ¿qué rodeo te hiciste? Pues sí, ¿verdad? Porque empecé a trabajar en 83 y llegué hasta 2018. Bueno, sí, pasé de todo, ¿no? Policía, la reconstrucción, sí, el esto, el otro, la crisis ambiental, en fin, okay. Aquí estamos. Ahora, formalmente, ¿en qué momento tú dices, ya estoy en la política? Porque una cosa es que te interesaban las cosas, bueno, que hacías preguntas. En preparatoria fuimos muy activos, formamos un consejo de alumnos, hicimos un paro. Yo estudié en la Universidad de La Salle, en la preparatoria de La Salle, que está ahí todavía en Benjamin Franklin. Fuimos hiperpolitizados, fuimos una generación, acaba de ser el golpe en Chile, llegaron algunos compañeros de allá, haz de cuenta que tenías como la descripción de todo lo que ocurrió en Chile de viva voz, ¿no? Entonces, estábamos en medio del debate entre la teología de la liberación y los efectos del Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera. Entonces, era un momento muy específico, y de ahí vi el programa de estudios del Colegio de México y dije, pues voy a hacer el examen, pues igual, ¿no? Si paso, pues a todo. Sí, porque no es fácil pasar. Porque es difícil. Sí, seleccionan mucho. Y entonces, para mi sorpresa, sí resulté seleccionado y me quedé a estudiar ahí. Es una institución que te ayuda mucho a estudiar, porque a quienes vienen del interior del país les dan apoyo para su renta. O sea, la idea es que puedas estudiar. Y que te dediques a eso. Noche. Sí. Entonces, cuando entré a la política, ya ahí conocí a Manuel Camacho, entre otros maestros, y él me invita, en 1981, me dice, ¿por qué no te vienes y nos ayudas? En ese tiempo era la campaña, iba a iniciar la campaña de Miguel de la Madrid. Bueno, mi rol era, no creas que muy importante. Hacía yo síntesis de prensa, veía yo qué decían cada uno de los partidos, cuál era el debate que había. Y ahí fue mi primer contacto. Los cargos que has tenido han sido muchos. ¿Cuáles resumirías como los que más retadores fueron para ti? Nuevamente también para que te conozcan La más. ciudad. Gobernar la Ciudad de México. Sí, la Ciudad ¿Por qué? de México. Porque es una ciudad muy compleja, muy demandante, porque había que atender problemas y al mismo tiempo impulsar una visión de ciudad que no es lo mismo. Entonces, atender los problemas cotidianos de la ciudad, que son muchos, movilidad, seguridad, en fin. Y al mismo tiempo impulsar una visión sobre cómo puedes construir una comunidad en una ciudad con tantas diferencias, con tantas personas y con tantos elementos que te separan, entre otros la concentración del ingreso y otros muchos. Entonces, la visión de la ciudad, tratar de llevar a cabo una visión en donde quieres construir una comunidad, pues implica muchísimas acciones al mismo tiempo. Y eso fue lo que hicimos aquí en la ciudad en esa época. Creo yo que ese fue el reto más grande. Dices que quieres ser presidente del país, Marcelo. ¿Cómo te imaginas a México en 10 años, por ejemplo? ¿Qué te gustaría si tú fueras presidente del país? ¿Cómo te lo imaginas? Yo creo que esencialmente lo que tenemos que lograr es, si me permites hacer un resumen muy apretado, es decir, pasar a ocupar el lugar que México puede ocupar en términos de su crecimiento económico, de la expansión de sus clases medias. O sea, tenemos todas las condiciones, empezando por la vecindad con Estados Unidos, que sigue siendo la economía más grande del mundo, y por nuestras propias capacidades, para tener un crecimiento económico mucho mejor y una distribución del ingreso mucho mejor. Pero en síntesis es ocupar el lugar que nos corresponde. ¿Por qué no estamos ahí? Pues ya es una discusión de muchos años. La cosa es que ahorita tienes la posibilidad de llegar ahí. ¿Por qué tienes la posibilidad de llegar ahí? Pues porque hay un estrés geopolítico nuevo entre China y Estados Unidos y ahora Rusia. Entonces, para Estados Unidos, de pronto, el valor de tener asegurados sus cadenas de suministro y toda su economía
la idea de la globalización está en revisión. Entonces, México tiene una gran oportunidad de jugar un rol pues, bastante significativo. Entonces, diría yo, tienes lo que en otra época podría haber sido, oye, encontramos un montón de petróleo o encontramos... ¿no? Ahora, por esta circunstancia, tienes una gran oportunidad para lograr eso que estoy diciendo, que es, no podemos ser un país con 50% de pobreza. ¿Por qué? Nuestra clase media... Pues, ¿No es una circunstancia que pudiera cambiar pronto? Es decir, estamos ahorita evidentemente en este conflicto, pero ¿es estructural? Sí. ¿Por qué? O sea, el estrés geopolítico que tenemos ahora, bueno, lo puedes describir de muchas maneras, pero es nuevo porque también el nivel de avance y de presencia de China en muchos temas, tanto la reorganización de su ejército, su presencia tecnológica, su capacidad de competir, pues cada vez es mayor. Entonces, no sé si estamos en la trampa de Tucídides, ¿no? Que vimos cuando estuvimos en la escuela, o cómo se va a resolver ese conflicto. Evidentemente hay una codependencia económica. Entonces, lo que yo creo es que esa competencia entre esas dos superpotencias llegó para quedarse. Nosotros tenemos que ser muy hábiles cómo vamos a estar en ese inter. Pero lo que sí creo que es un saldo objetivo es que tus posibilidades de lograr inversión a gran escala en México ahora son muy superiores a las que teníamos hace unos años. Sí. ¿Qué harías diferente de lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahorita? Es decir, ¿por dónde crees que se tendría que caminar tal vez de otra manera o en un rumbo diferente? Yo creo que, primero lo que tendríamos que hacer es imaginar que se construyeran los cimientos de un edificio. O sea, es un gran mérito del presidente y de quienes lo hemos acompañado y de toda la gente que lo ha apoyado, el que hoy México haya logrado una serie de avances muy significativos en su cobertura social, en la construcción de un sistema de salud que pretende ser universal, que la relación entre, que ya no sea un implícito que el poder implica corrupción y privilegio que toleras, que en parte es una demanda social, pero ya es parte de nuestra cultura política. Y una serie de proyectos que tienes que consolidar. Entonces, más que, vamos a cambiarlos, bueno, siempre puedes hacer cambios y mejorar, por supuesto, pero lo primero que tienes que hacer es llevar a sus últimas consecuencias lo que ya hiciste ahorita, que se consolide. Seguridad, tienes una Guardia Nacional, sí, necesitas un montón de tecnología, necesitas otras cosas, pues hay que ponérselas. Te voy a poner un ejemplo más práctico. En 2003 me dijo Andrés, oye, ¿qué hacemos en el centro histórico para garantizar la seguridad? ¿Qué piensas? Entonces me dijo, ¿por qué no hacemos una prueba con cámaras? Entonces pusimos 150 cámaras y empezamos el programa. Cuando yo llegué de jefe de gobierno pusimos 8,000. ¿Por qué? Porque nos resultó el esquema. Y aprendimos muchas cosas, no solo las cámaras, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Bueno, entonces colocamos 8,000 y la ciudad mejoró sustancialmente sus estándares de seguridad. Es un ejemplo, pero como eso, pues casi todas las medidas que se han tomado tienes que llevarlas a su siguiente etapa. Lo vimos el aeropuerto, que el tren, que los programas sociales más importantes y más exitosos, que la consolidación de tu autonomía energética. Ahora, vienen otras cosas que las circunstancias están cambiando en el mundo. A ver, entonces, perdóname, ahí te interrumpo tantito. Tú dices, a ver, dices los cimientos de un edificio y mencionaste algunas cosas. Hablaste de salud, hablaste de programas sociales. ¿Qué más te parece que está en esos cimientos? Seguridad, incluido todo este debate, canciller, que hemos tenido sobre la presencia de las fuerzas militares. A ver, además de ese debate, déjame ver, yo creo que el punto medular no es ese debate, sino qué vas a hacer para que la Guardia Nacional para mí significa un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque el gobierno federal de México nunca tuvo la capacidad de dominar policialmente hablando el territorio. Siempre fue 400 o 500 o 1,000 policías. Y siempre fue una policía federal de ese tamaño, que por cierto, bueno, muy cuestionada. Entonces ahora sí vas a dejar una estructura a nivel nacional en donde puedes implementar eso de seguridad en todo el territorio, desde el gobierno federal. Ahora, ¿qué le necesitas adicionar a la Guardia Nacional? Yo creo que tenemos que usar mucha tecnología, que además se está desarrollando ahorita, para que los resultados sean los que queremos que sean en términos de la vida cotidiana de las personas. Y la otra cosa, necesitas un gran acuerdo con Estados Unidos. A ver, si tú vas a seguirme mandando cientos de miles de armas al año y al mismo tiempo traes esta política en donde estás legalizando la marihuana,
permitiendo la posesión de cocaína, pero manteniendo el prohibicionismo antiguo. Todo esto nos está generando muchos impactos en México importantes en materia de seguridad. ¿Qué hacer? Entonces necesitas un acuerdo con Estados Unidos y para eso necesitamos ver quién va a llegar a Estados Unidos también. Pero sin eso está muy difícil lograr los objetivos de reducir la violencia. Vuelvo al tema de la Guardia Nacional y el debate sobre la militarización del país. ¿A ti no te preocupa cuando hablamos o cuando se debate el concepto militarización? ¿No coincides en él? No, yo no creo. ¿Por qué? A ver, no me preocupa porque la Guardia Nacional, todo el gobierno ha sido formada por el Ejército y la Marina. Todo el gobierno ha tenido como mando, en lo que yo veo, el mando militar. Todos los 4 años que llevan. Entonces, no, a mí el debate que me preocupa es pues, que tengan la capacidad tecnológica y los elementos para poder hacer frente a lo que tienen que hacer frente. Y que por primera vez creo que el gobierno de México va a tener la posibilidad de atacar todo ese gran mundo de delitos, que son los delitos del orden local. Desde lo militar. Pues la Guardia Nacional es desde lo militar, pues igual la Gendarmería en Francia. Pero entonces tú, curiosamente, no has los hablado carabineros en de... Italia los forma el Pero no has ejército. hablado de las policías locales. Tú fuiste jefe de la policía aquí en esta ciudad. ¿Hablar de las policías locales, importa hablar de las policías locales? Sí importa, pero estuvimos 20 años, bueno, estuvimos hasta 2018 oyendo que se iban a rehacer, que se iban a reorganizar, que les iban a poner el control de confianza, que les iban a pagar mejor. ¿Y no sucedió? O a lo mejor sucedió, pero no era suficiente, no sé. Entonces necesitas aquí el cambio de enfoque, que sí creo que es un cambio cualitativo mayor, es que tengas una estructura nacional unificada, que eso no había existido, ¿no? No quiere decir que no vayas a trabajar con los locales, pero ya tienes cómo hacer un montón de cosas que es lo que más nos preocupa a los ciudadanos, tu vida cotidiana. Entonces, ¿mantendrías, digamos, te parece que es un esquema que sí está bien? No veo que sea yo no lo veo como el problema principal a resolver. Digamos, muchos países del mundo el ejército te forma tus cuadros que se hacen cargo de la policía, con diferentes tipos de modalidades y controles distintos. Yo creo que la parte principal aquí es qué deberíamos de hacer para lograr reducir no solo los homicidios, sino los niveles de violencia que tenemos, y ya más allá de violencia, de delitos que afectan a las personas todos los días, ¿no? Derecho de piso, la extorsión sobre muchas actividades económicas. Esa será la prioridad, pero ya tienes el instrumento, antes no lo tenías. A ver, otro asunto, canciller, importante. Vivimos un momento del país, del mundo, sin lugar a dudas, pero me quiero enfocar en México, de una polarización importante en el debate público. Así. Y donde hay muchos que no se hablan con los muchos otros, ¿no? Y sin embargo, México somos todos, ¿no? Entonces, si tú llegaras a ser presidente del país, ¿cómo hablarle a aquellos que hoy, por ejemplo, no sienten que son mirados, que son vistos, que se sienten fuera, digamos, de la conversación pública? ¿Cómo hablarle a un México más amplio, no solo al México de los seguidores? Mira, yo creo que estamos en una coyuntura política, por muy diversas razones, del antagonismo. O sea, ganar una elección sin... Déjame ponerlo en otro sentido. Es de una política de identidades o de aspiraciones difíciles de representar, que implican una exigencia de identidad plena. O sea, si tú defiendes algo, tienes que defenderlo completamente como yo lo pienso. Yo, el elector, ¿no? Que está en las redes. Entonces, ciertamente no estamos en la época de los compromisos, que también se desacreditaron por muchas razones. Entonces, hay que mantener el rumbo y los objetivos estratégicos que significan la cuarta transformación y lo que ha venido a plantear Morena. Y invitar a muchos sectores de la sociedad que pueden coincidir con objetivos como los que estoy diciendo. No vería yo por qué no. Es decir, bueno, pues, vamos a aprovechar la coyuntura que significa el estrés geopolítico, pues ¿por qué no lo vas a suscribir, no? Entonces, creo que en eso va a ser si me permites, el abuso. Yo diría, cuando estuvimos en la Ciudad de México hicimos eso, mantuvimos el rumbo de nuestros objetivos prioritarios, definitorios, pero invitamos a otros sectores que pudieran coincidir con nosotros. O sea, tú hablarías con todos, pues. Sí. Bueno, se va a necesitar hablar con todos. Dos temas importantes para la agenda de Gato Pardo, canciller. Uno, el que tiene que ver con las mujeres.
las mujeres en este país, los movimientos feministas, lo pongo en plural porque son plurales. Tú has dicho y has encabezado desde la Cancillería, hablas siempre de una política exterior feminista, Sí. pero ¿cómo se traduce eso a un país como México? Y además te pongo unos datos adicionales. Hay varios grupos feministas que, por ejemplo, se han sentido alienadas frente a este gobierno, han sentido que este gobierno no solamente no habla con ellas, sino las maltrata, y lo estamos viendo en las manifestaciones. Sienten que están fuera de la conversación y, sin embargo, diría el clásico, se mueven. Las mujeres en todo el país se están moviendo. ¿Qué dirías tú de esto? Yo creo que hay una feminización de toda la esfera pública, el diálogo político, el debate, la agenda. Es algo que yo veo bien, no de ahora, de hace muchos años. Nos falta avanzarle, hay que hacer una sociedad de cuidados. Hay una agenda importante que tenemos que atender, y más desde la izquierda, ¿no? O sea, organizar una sociedad de cuidados es una sociedad más justa, esencialmente. Entonces, yo lo vería en esa óptica, y pienso que este proceso va a ser decisivo para la próxima administración, por los tiempos de coincidencia entre la administración y esta feminización de todo el debate público y las grandes aspiraciones en el país. Me imagino que en tu labor internacional y también en los organismos en donde tenemos mexicanos y mexicanas, pues de pronto el tema del feminicidio sale. A mí me lo preguntan mucho, ¿por qué México es un país con unos niveles tan altos de feminicidio? ¿Por qué se mata a las mujeres en México como se les mata? Y eso ahora sí que no depende de colores partidistas, sucede en los estados de todos los colores, pero es un problema, y es un problema que hasta este momento no ha tenido la atención debida con los resultados debidos, canciller. Pues yo veo que está mejorando. Mira, primero se está visibilizando que existe, porque es que antes ni siquiera se reconocía. Entonces, número uno. Número dos, hay un seguimiento mucho más transparente de qué tan eficaz eres frente a los feminicidios, que yo también lo veo muy bien, eso. Y ojalá lo podamos hacer en el caso de todos los feminicidios. Y no solo feminicidios y homicidios, sino desapariciones, que es el otro gran tema, ¿no? Que ni siquiera se contaba. Entonces, pensaría que vamos en una dirección correcta, y bueno, sin discutir que podríamos ir más rápido, pero la dirección en la que vamos creo que es la indicada, que es ubicarlo, reconocerlo, investigarlo y evitar la impunidad. Y la otra es la reflexión como sociedad de, bueno, ¿qué pasa aquí? Sí, ¿por qué tenemos matamos? que hacer algo. ¿Lo tienes claro, ese como tema? Sí, yo creo que es uno de los temas que desde luego hay que atender todos los días. Sí, de todos los días. Y el otro en la agenda Gatopardo importante, canciller, es el medio ambiente, que además yo sé que es algo que a ti te interesa. Y fíjate que en estos últimos días me prestaron un coche eléctrico para que lo probara, y la experiencia de manejarlo fue maravillosa, pero yo padecía todo el tiempo que no tenía dónde cargarlo, ¿no? Y se los regresé y les dije, está padrísimo, pero la verdad es que me la vivo angustiada porque no hay una infraestructura simple y sencillamente para poder enchufar el coche de una manera como sencilla. Y es una anécdota muy pequeñita, pero si hablamos de lo que viene en materia de medio ambiente... Yo tengo eléctrico, pero bueno, pues aquí lo cargo. Ahí lo cargas aquí abajo ya sí. tenemos nuestra... a ver, nosotros hicimos un compromiso ya, nosotros México, de la electromovilidad. ¿Qué significa? Bueno, pues vas a tener en 2030 la mitad de todos los vehículos que se produzcan en México van a ser eléctricos. Presentamos ahora en el Diálogo Económico de Alto Nivel con Estados Unidos el estudio que se hizo con la Universidad de California para la electromovilidad en México. Ahí viene ya la hoja de ruta de qué tenemos que hacer, y es un esfuerzo enorme el que debemos desarrollar. Primero en las grandes ciudades, y luego en ciudades medias, y finalmente en las localidades más alejadas. Y lo tenemos que hacer a marchas forzadas. Yo creo que va a ser un tema central en la próxima administración, es decir, la transición energética y en particular la electromovilidad. ¿Y qué hacer, por ejemplo, cuando hay una obra tan grande como Dos Bocas que le apuesta a la energía del pasado, digamos? Porque vas a necesitar, tienes por delante como 30 años, más o menos, depende del país, para completar tu transición, no lo puedes hacer en menos tiempo. Entonces, ¿Tú en México consideras que son más o menos eso, como 30 años? Sí. Para la transición. Para que termine, sí, de todos los estudios que conozco. Es más, puede ser que nos lleve un poquito más de tiempo por una razón, porque tu nivel de ingreso es diferente. Entonces, por ejemplo, el ritmo con el que puedes cambiar de vehículos a gasolina a vehículos eléctricos va a depender del precio, y eso va a tardar todavía en que baje el precio lo suficiente, ¿no? Para
acelerar ese cambio. Entonces, la velocidad en los países va a depender en buena medida de su nivel de ingreso. Entonces, nosotros yo creo que vamos a estar en la década de los 50, si no terminando casi el proceso de transición energética, hasta donde tengo estudios que sean de mi conocimiento. Entonces, ¿qué vas a hacer de aquí a entonces? Pues bueno, tienes que se compró la refinería Deer Park porque utiliza el petróleo que nos interesa, que es el nuestro, y puedes ahí tener tu gasolina. Y con 2 bocas funcionando, ya no necesitarías prácticamente andar comprando gasolina afuera, y entonces puedes mantener tu proceso de transición sin depender del exterior, que es muy relevante, porque ve ahorita cómo se han movido los precios, ¿no? Todo el mundo. Entonces es como como si te pusieras unos flotis para llegar hasta cuando termine tu transición energética. Sí. ¿Cómo te imaginas que se vea ese México de la transición? Bueno, yo creo que va a cambiar mucho la tecnología que vas a ver de movilidad en la ciudad, en 2 aspectos, no solo en cuanto a que sean eléctricos, sino las nuevas tecnologías. Ya tener un vehículo va a empezar a dejar de tener mucho sentido, ¿no? Porque la tecnología te permite muchas posibilidades en donde tú no tienes que ser propietario. Entonces me imaginaría una ciudad con sistemas de movilidad más sofisticados, mucho más sofisticados, y con tecnologías como vehículos eléctricos y de hidrógeno verde ahí viene, que es la gran apuesta de Japón y de Alemania. Si no se reelige Biden o quien sea del Partido Demócrata, en caso de que no fuera Biden y regresara alguien como Trump, ¿ves que se compliquen las cosas para la relación México-Estados Unidos? Sería un gran reto. ¿Por qué? Y además, porque no sé si sea Trump o vaya a ser DeSantis. Hay una serie pero son personajes muy distintos. Sí. Porque probablemente va a haber muy seguramente va a haber una agenda más pro Estados Unidos, anti-región, con todo o sea, nos reduce en alguna medida los efectos positivos del estrés geopolítico que te acabo de decir. Y pensaría que el day by day va a ser más complejo. Vamos a necesitar ahora sí que tener un conocimiento profundo de cómo opera eso y qué márgenes tienes y cómo lo podemos lograr para salir adelante. Bueno, con Trump nos pasó ya. ¿Puede volver a ocurrir? Claro que sí. Sí, es una preocupación en Sí, tal caso. por supuesto. De las principales, diría yo. Estamos grabando esto el 17 de octubre del 2022, por si lo ven después o en algún otro momento. Canciller, si no resultas candidato a la presidencia de la República por Morena, ¿tienes plan B? ¿Has pensado en irte con otro partido o has pensado algo más? Me lo han preguntado mucho. Yo creo aquí lo importante, no estoy en esa idea, en esa tesitura de decir, bueno, pues me voy por cualquier lado. No se me haría muy congruente. A mí lo que me interesa ahorita y en lo que estoy es la propuesta que se hizo a la dirigencia, decir, hagan una encuesta como la que hicimos con Andrés en 2011, que sea abierta, que sea transparente, que la muestra la discutimos todos, que la pregunta pues todos estamos de acuerdo y ya. Y el que resulte vencedor o vencedora, pues lo apoyamos o me apoyan. Pero eso va a ser crucial. ¿Y cómo ves eso? Bueno, pues lo tienen que definir ya el primer trimestre, supongo yo, del año que entra. ¿Y pusiste alguna especie como de ultimátum, de decir si la encuesta no es en estas condiciones, no le entró? No he puesto un ultimátum. Eso es una propuesta que se presentó y que yo creo que es razonable. Que además creo que el presidente estaría en la misma idea, hasta donde llega mi conocimiento. Porque fue lo que hicimos en 2011 y funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque no puedes tú rechazar los resultados de una encuesta si participaste en las preguntas, en la muestra, en la supervisión, ¿no? Entonces, sí. Para cerrar, canciller, cuéntanos un poquito de tu vida privada. ¿Tienes hijos? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás chambeando? Tengo 3 hijos grandes y 2 hijos chiquitos. O sea, tienes 5 hijos. Tengo 5 hijos. Muy bien. Para que vean que yo sí cumplí con mi país, ¿no? No como otros que andan por ahí que nada más tienen uno, no tienen. O ninguno. No quieren tener. Como yo. Aquí hacemos un promedio. Ah, sí, pues lo promediamos. Lo promediamos ya, y la libramos. Entonces tienes 5 hijos. Entonces tengo 5, todos me han salido muy buenas personas, estudiosos, cumplidos, muy comprometidos. No están en la política. ¿Ninguno? Ninguno. Bueno, los chiquitos están muy chiquitos. Los chiquitos no sé si se vayan a inclinar por ahí, pero los grandes no. Nos vemos con frecuencia, estamos muy bien comunicados, o sea, me encanta. Eso es una gran experiencia y algo muy importante en la vida.
¿Qué hago en mi vida privada? Bueno, me encanta ir ayer fuimos a comprarle sus bicicletas, ya sabes, porque la pandemia, pues, Sí. se quedaron encerrados y me dijeron, pa, ya no me queda mi bicicleta, ¿cómo? Sí, claro. Se me hizo chiquita la bici, pues la pasamos encerrados. Convivir con tu gente, con mis amigas, amigos, no son muchos, pero que me gusta leer, me gusta escuchar música, me gusta caminar, pienso caminando. ¿Te gusta comer? Sí, claro. ¿Cocinas? Con mesura, sí. Me gusta, bueno, con un hermano mío me gusta mucho hacer la paella porque es todo un show, ¿no? Uh-huh. Esto es como un día que haces todo. Sí. Ya cuando llegas a la paella ya ni hambre tienes, sí. Pero el chiste es la experiencia. Y a mis hijitos pues les cocino todo y vamos ensayando que si los huevos con machaca, que si los huevos con no sé cuánto, ya sabes. Sí. La última reflexión, y me gustaría si la pudieras hacer a la cámara, no sé cuál es la cámara que ustedes quieran. Pues que hay como 4. Eso es exacto, ¿a cuál? A esa cámara. Un poco eso, es decir, Marcelo frente a México, y te pediría que agregaras un elemento, canciller, que es, hemos hablado en general, creo que como que la pandemia pasó y como que queremos recuperar una normalidad, pero pasaron muchas cosas en la pandemia. ¿Qué debimos saber? ¿Qué tenemos todavía que aprender de todo lo que nos sucedió para el México y el mundo que viene? Mi punto de vista sería, en primer lugar, el desarrollar una capacidad mucho mayor de reacción en términos de producción de vacunas, de investigación, de monitoreo, todo lo que está en torno a eso, nos tenemos que ocupar de eso. Por ejemplo, ahorita estoy preocupado y ocupado en traer a México la producción de otras vacunas. Bien, eso sería una. La segunda, tener un esquema de reacción más aprovechando todas las lecciones que tuvimos en lo económico, hay muchas lecciones que ya las estamos sistematizando. Y la otra, pues con Estados Unidos y Canadá, decir, oigan, no es posible que en toda Norteamérica no podíamos producir un ventilador, ahora que fue la crisis. ¿Cómo? Si México es un gran productor, tiene una manufactura enorme, pero no podíamos producirlo porque se hace en 18 países del mundo. Entonces un país no te manda su pieza, ya no pudiste hacer el ventilador. Claro. Tenemos que hacerlo nosotros. Estamos trabajando en eso. Ya. Para la exige. Okay. Ahora sí, a cuadro, un mensaje que les quieras decir a quienes te están viendo. Yo creo que tenemos que pensar en grande, que tenemos todo para hacerlo. Pensar en grande quiere decir que tengamos un país muchísimo mejor en términos de ingreso y que logremos los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Cuáles son los objetivos? Que haya justicia, que haya bienestar y que vayamos para arriba siempre, siempre, siempre.